tipo de control deberán ser todos los jueces o tres, todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, con fundamento en el artículo primero, que ya lo vimos, el 133, que nos establece que la ley suprema de la Unión van a ser la Constitución, los tratados y las leyes que de ella emanan, la Constitución, los tratados, ratificados, suscritos por el Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado de la República y asimismo sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, van a ser la ley suprema de la Unión. Bueno, entonces, los jueces deberán de vigilar, deberán de checar y analizar si esa ley que le está aplicando en realidad cumple con el primer propósito, que es la Constitución Federal, y bien, también la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Según si esa ley o ese acto de autoridad cumple con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México se aparta. Ojo, el artículo primero, primer párrafo de la Constitución, no me está diciendo que sean tratados en materia de derechos humanos, me está diciendo que sean tratados internacionales y que en esos tratados, en cualquier tratado, podemos encontrar un derecho humano. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, tenemos varios derechos humanos, la propia Convención, la Convención Europea, nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo para tratar a los niños, niñas y adolescentes, que todos los tratados internacionales, así como las leyes y jurisprudencia de otros países que nos beneficien, los vamos a poder aplicar. Este protocolo lo podemos encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin buscar mucho, ahí lo tienen, y lo podemos leer en el prólogo de ella. ¿Por qué? Dice la Corte, muy sencillo, porque México pertenece o está suscrito a un tratado mayor que se llama Tratado de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, debemos de buscar los que litigamos en materia fiscal, en materia penal, en cualquier materia, todos los tratados que estén registrados, que estén avalados por la Organización de las Naciones Unidas. Los tratados de la Corte Europea, de la Corte Asiática, Americana, todos ellos los van a hacer. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano ha sido parte. Los criterios, por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, que es precisamente el que hizo que México cambiara desde la Constitución hasta ciertas y cuales leyes, es vinculante. Tenemos el vinculante y tenemos los criterios orientadores. Los criterios orientadores van a ser aquellos donde México no haya sido parte. Pero ojo, si un criterio vinculante contrapuesto a un criterio orientador, el orientador nos provoca mayor beneficio, ¿cuál debemos de tomar? El criterio orientador. ¿Y cuál va a ser obligatorio para el juzgador? El criterio orientador. Ese es el que vamos a tomar. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos. El primero, la interpretación en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades, al igual que todas, administrativas, legislativa, judicial, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México se aparte, favoreciendo en todo tiempo a la persona de protección más alta. Principio pro. Segundo, interpretación por sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la ley, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos, estableciendo la Constitución de los tratados
en los que el Estado mexicano sea parte para evitar, incidir o vulnerar el contenido esencial de los derechos humanos. Y el tercero, la inaplicación de la ley. La inaplicación de la ley, ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino por el contrario, lo fortalece. Papel de los jueces para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados. Como veíamos, los jueces naturales, los que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, son aquellos que única y exclusivamente van a poder desaplicar. ¿Te lo van a imaginar? Por ejemplo, en materia fiscal, me aplicaron el 42 del Código Fiscal de la Federación, que es aquel que les da la facultad de emitir una visita domiciliaria, una revisión, o como le llaman acá en México, un procedimiento de inspección en materia fiscal. Pero, bajo ciertos análisis, vemos que dicho artículo 42 es totalmente violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la autoridad administrativa no le debes de conceder de ninguna manera una facultad demasiado discrecional, una discrecionalidad amplia. Dicho 42 le da una discrecionalidad total. ¿Por qué? Porque nos establece en cierto párrafo que la autoridad podrá practicar visita domiciliaria, revisión de gabinete, concursa con terceros, solicitud a autoridades, y lo podrá hacer, ojo, en cualquier momento, a la hora que ella quiera, cuando quiera, y lo podrá hacer de manera conjunta o separada. Eso, mis queridos amigos, es una discrecionalidad totalmente amplia. El Poder Judicial de la Federación ya ha dicho que la discrecionalidad no debe de existir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que no exista una discrecionalidad amplia, deberá la autoridad motivar y fundar debida, suficiente y exhaustivamente su actuación. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros la autoridad administrativa cuando nos va a aplicar cualquier procedimiento de inspección? Pues que como parte de su motivación nos establece que lo aplica para conocer la situación fiscal. ¿Perdón? Sí. Pues entonces, mis queridos amigos, aquí tienen las tres formas. Ahora bien, si no nos cumplen estas formas, muy fácil. A partir del 9 de enero de 2013, fue publicada el decreto por el que expide la Ley General de ICS, mismo que entra en vigor el 9 de febrero de 2013, en el cual artículo primero nos dice que la presente ley general es de orden público en el interés social y observar cierto orden territorial y nacional, términos del artículo primero, párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución, dos tratados internacionales y que se deberá de interpretar de manera pasada. Esta ley, mis queridos amigos, que entra el 9 de febrero, se va a servir para toda aquella violación a los procedimientos en materia de derechos humanos que nos hayan causado, para que sea reparada. En México, actualmente, todavía el día de hoy, personas que han sido encarceladas injustamente y que después se reconoce que han sido encarceladas, lo único que reciben es usted disculpa. A partir de esta fecha del 9 de febrero, se les tiene que indemnizar, se les tiene que pagar todos los daños, tanto el daño físico como el moral que haya recibido. Y en fin, en cualquier materia lo